Buenas tardes, hoy les vengo a traer desde Ahorro Más Inversión una herramienta que espero les sea muy útil, es la calculadora de hipotecas de créditos UVA. Estos créditos vuelven a salir con fuerza recientemente y es importante poder entender cómo calcularlos y qué aspectos tener en consideración. Vamos a empezar con algunos aspectos básicos antes de pasar a explicarles brevemente cómo funciona este Excel en donde van a poder calcular las cuotas. En primer lugar vamos a revisar qué es la UVA, es algo muy importante al momento de poder acceder a esta deuda, ¿verdad? Entonces, por definición, la UVA es la unidad de valor adquisitivo. Eso quiere decir que existe desde el año 2016 y se publica regularmente por el Banco Central. En teoría, la UVA equivale a una milésima parte del costo promedio de la construcción de un metro cuadrado de vivienda. Y la particularidad que tiene esto, al ser un índice, es que se ajusta por ser y el ser a su vez se ajusta por inflación. Es decir, básicamente la UVA se ajusta por inflación. El valor de la uva se actualiza de manera diaria y tiene que ver con la inflación pasada, es decir, a modo de ejemplo y para que se entienda concretamente. Hoy, 10 de mayo, se conoce el valor de la uva hasta el 15 de mayo, es decir, que si yo entro en la página del Banco Central, voy a ver la uva de hoy 10, 11, 12, cada uno de esos días tiene un valor y es conocido. Pasado el 15 de mayo, no se conoce más nada. Entonces, ese valor que nosotros estamos conociendo ahora es el que corresponde al dato de inflación de marzo, que se conoció en los primeros días de abril. Por ese motivo es que nosotros podemos proyectar de alguna manera la uva hacia el futuro a un periodo no mayor al mes siguiente. Por otro lado, hay tres aspectos claves que es muy importante poder considerar al momento de nosotros contraer esta deuda. Esos tres aspectos tienen que ver con nuestro ingreso, ya sea que esté en pesos o en dólares, el nivel de deuda que estamos contrayendo, que va a ser pesos pero ajustados por inflación, y en tercer lugar, el valor de una propiedad, que por lo general en el mercado argentino cotiza en dólares, con lo cual acá tenemos de alguna forma tres tipos de moneda distintas que puede que no necesariamente vayan todas de la mano o que crezcan en igual proporción o en igual tamaño. Con lo cual, si ustedes ganan ya sea en pesos o en dólares, es importante que miren su historia reciente. ¿Le gané a la inflación con mi salario, con mi ingreso familiar o estuve por debajo de la inflación? Especial cuidado para los empleados que estén trabajando en negro o en la economía informal o los empleados que estén en el sector público, porque por lo general suele ser salarios que no le ganan a la inflación a lo largo de periodos largos de tiempo, con lo cual mucho cuidado con eso. Y por otro lado también es importante entender que nosotros vamos a comprar una propiedad y las propiedades cotizan en dólares. Entonces, de alguna forma, si nosotros tuviéramos que cancelar la hipoteca o ejecutarla de alguna manera porque no podemos pagar la cuota, tenemos que tener en cuenta que el valor de nuestra deuda estuvo creciendo a la par de la inflación. Sin embargo, el valor de nuestra propiedad, lo que vamos a pagar o a vender, mejor dicho, si nosotros queremos pagar nuestra hipoteca, serían dólares. Entonces es importante considerar que tendrían que haber subido en la misma proporción para no deber más o no quedar debiendo una vez que vendemos nuestra propiedad. Entonces, el siguiente paso es entender cómo conseguimos el valor de la uva un día específico. Buscamos uva Banco Central hoy. El primer dato que nos tira son las principales variables del Banco Central. Cliqueamos y ahí podemos seleccionar, fíjense que dentro de principales variables, unidad de valor adquisitivo en pesos, base 31 de diciembre. 31 de marzo del 2016. Entonces, acá yo podría seleccionar cualquier rango de fechas, por ejemplo, vamos desde el 1 de mayo, por ejemplo, hasta el 15 de mayo. ¿Por qué después del 15 de mayo no hay nada? Por lo que les contaba previamente. Una vez que se conoce el dato de inflación, es a partir de ahí que se van a calcular las uvas que siguen. Las uvas que están ahora, el 15 de mayo, se conocen o se calculan, mejor dicho, con el dato de inflación del mes pasado, con lo cual, cuando el 12 de mayo, la semana que viene, se conozca el nuevo dato de inflación del mes de abril, recuerden que es vencido, a partir de ahí se va a poder calcular para adelante los siguientes 30 días de uva que van del 16 de mayo hasta el 15 del mes que sigue, que es junio. ¿Ok? En este caso entonces seleccionamos 15. Por algún motivo esta página nunca me funciona, si puedo consultar, me tira que no está disponible. Vaya a saber por qué, si ustedes tienen suerte, pruébenlo. Alternativamente, yo lo que buscaba, si no vuelvo para atrás, es esta página eKiwi Argentina. Ahí puedo calcular o ver el valor de la uva hoy. En este caso yo selecciono una fecha, supongo que quiero ver el valor de la uva de hoy, 10 de mayo, cliqueo, y automáticamente me dice que la uva hoy es 9.22,02. Si quiero ver, por ejemplo, el 15 de mayo, me dice que es 9.38,19. Si ustedes hacen scroll más para abajo, tienen más definiciones sobre lo que es la uva y al mismo tiempo van a tener mes a mes todos los valores publicados. Por ejemplo, para mayo, estos son todos los valores de la uva día por día. Y fíjense que la uva va cambiando día por día, a excepción de probablemente los fines de semana, pero si no, siempre que haya inflación, se va a mover día por día. Entonces ustedes tendrían que venir acá, ver el día exacto en donde tienen que pagar el vencimiento de su cuota en un mes en particular. Por ejemplo, vence mi cuota el 10 de mayo, entonces se fijan el valor de la uva del 10 de mayo y eligen ese valor, en este caso 9.22,02. Perfecto, entonces una vez que conocen ese valor de uva, lo pueden poner acá en esta página que se llama escenarios. Todo lo que esté en verde son valores que ustedes tendrían que completar como para que la planilla se vaya actualizando sola
y se complete de alguna manera con toda la información necesaria. Bien, entonces supongamos que en nuestro caso, a lo mejor la siguiente cuota que se vence es la del día 10 de junio, entonces yo conozco el valor de la uva del 10 de junio y lo tipeo acá, lo que sea que corresponda. Independientemente de que ustedes a lo mejor vean una fórmula ahí, esto es porque estamos proyectando información hacia adelante como para poder ayudarlos a entender determinados escenarios. La información que estoy tomando para proyección de la uva, que todavía no se conoce, tiene que ver con el relevamiento de expectativas de mercado que suele encuestar el Banco Central. Entonces hay un grupo de analistas que de alguna forma estiman cuál va a ser la inflación futura. Lo mismo sucede con el valor del dólar hacia adelante. Entonces acá ya está precompletado con algunos valores, pero en el futuro, a medida que vayan pasando los meses, ustedes tendrían que poner acá en cada uno de estos meses cuál es específicamente la uva de ese día, buscándola como les indicaba. Y después, en donde dice proyección dólar, lo que tendrían que hacer es completar el tipo de cambio de ese día, como para tener una idea. ¿Para qué nos sirve esto? En primer lugar, para saber cuál es nuestra deuda en dólares. En segundo lugar, cuál es nuestra deuda en pesos. Y por otro lado, esta planilla nos va a permitir ir calculando mes a mes nuestra deuda en uvas. Bien, ahora vamos a la solapa verde que dice calculadora de préstamo hipotecario. ¿Ok? Acá vamos a tener que poner un par de datos, información que nosotros conocemos. ¿Sí? Todo lo que está en verde, de vuelta, repito, son datos que ustedes tendrían que completar para sus datos particulares, sus casos particulares. Por ejemplo, ¿cuál es el importe del préstamo? 100.000 uvas en este caso. ¿Cuál es la tasa de interés sobre uva? Acá tomé un ejemplo de 5.5. Bueno, tendría que poner un 5.5. Si la tasa es distinta, lo tendría que editar en esta celda. ¿A qué plazo ustedes están calculando el préstamo? ¿Es a 240 meses, a 320, a 120 meses, lo que sea? Esto lo tienen que editar acá. Y por otro lado, lo que van a poner es la relación cuota-ingreso que el banco les exige a ustedes para darles una determinada cantidad de uvas. Acá estoy asumiendo que ustedes están pagando una tasa de interés sobre uva de 5.5 para sacar 100.000 uvas y la relación cuota-ingreso que les pide el banco es del 25%. Bien, con lo cual, de alguna manera, si ustedes quisieran sacar 100.000 uvas, necesitarían tener un ingreso mínimo de 2.885.000 pesos para que se les apruebe esa carpeta. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale? Básicamente de calcular el valor total de la cuota para 100.000 uvas. Y el valor total de la cuota, incluido paquete y seguro, es más o menos 720.000 pesos. Con lo cual, esa cuota no puede ser más del 25% de mi sueldo o de mi ingreso familiar. Entonces, esa relación da que mi ingreso mínimo debería ser estos casi 2.900.000. Y por último, lo que van a poner es cuándo inician a pagar el crédito. Acá. ¿Bien? Después, el resto se calcula solo. Lo que puede pasar, dependiendo de cuándo ustedes empiecen a pagar el crédito, es que a lo mejor el importe del capital de la primera cuota lo tengan que poner acá. Eso se lo va a dar el banco y después el resto se va a calcular solo. Y otros datos que son importantes para calcular, en definitiva, cuánto termino gastando, tiene que ver con el paquete que nos cobra el banco por caja de ahorro, tarjeta, que siempre que sacamos un crédito hipotecario nos obligan a consumir eso. Eso tiene un costo adicional mes a mes. Y por el otro lado, también siempre ellos aseguran el capital hipotecado, en este caso. Entonces, es seguro sobre el hogar, también lo tendrían que calcular para ustedes saber cuánto van a pagar mes a mes. No es solo la cuota, sino además el importe de paquete seguro y cualquier cosa adicional que les cobren todos los meses. ¿Ok? Entonces, básicamente acá van a tener el detalle, mes a mes, de cuánto ustedes tienen que ir pagando por intereses y por principal en uvas. Automáticamente con el dato que ustedes pusieron en la planilla de escenarios, tanto en proyección de uvas como en valor de dólar, eso se va a expresar automáticamente de uvas a pesos. ¿Sí? Ustedes no van a tener que hacer nada más que poner el dato de cuánto es la uva del mes. Les va a decir el total de la cuota en uvas, cuánto les queda de deuda en uvas, cuál es el saldo sobre el capital que aún les falta, la cantidad de cuotas pendientes y efectivamente cuánto representan esas 687 uvas mes a mes. En este caso, para el 10 de junio proyectado, representan unos 691.000 pesos 374. ¿Sí? Lo ponemos un poquito más grande, de alguna forma. Si le sumamos unos 30.000 pesos más o menos que puede salir entre seguro y paquete, estamos pagando una cuota en pesos de 721.000 pesos. ¿Ok? Redondeando. Para las 100.000 uvas que nos prestaron, al día de hoy, nosotros estaríamos debiendo 100 millones de pesos. Al tipo de cambio que nosotros pusimos, eso representa alrededor de 109.000 dólares. Por esto, es muy importante poder entender cuál es mi deuda en dólares, de alguna manera. Por eso es que ponemos el tipo de cambio en la planilla. Porque de alguna forma yo voy a tener una idea cuánto debo en dólares ahora.
Si se da un escenario en donde a lo mejor el tipo de cambio varía distinto al dólar, yo puedo tener esa percepción. Y por último, lo que tiene la planilla es el total de pagos que ustedes fueron haciendo mes a mes. En el primer mes yo pagué $787, al segundo voy a pagar $1.500 y de esta forma ustedes pueden saber al final de la vida del crédito cuántos dólares pagaron por esa propiedad. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora, explicado esto, a un análisis de escenarios. ¿Qué es lo que podría pasar? Y porque yo les dije que de alguna manera es importante considerar cuánto es que sale mi propiedad, cuánto estoy pagando y cuánto estoy ganando. Bien, y por último entonces, en la parte de análisis lo que tenemos es cuál es la evolución futura, esperada o la que ya fue pasando de lo que es el valor de la uva, es esta línea gris un poco más clarita, y por otro lado también la evolución del tipo de cambio. Tenemos también cuánto es nuestra deuda en uvas, que sería esta línea verde más oscura, y cuál es nuestra deuda en dólares en la línea un poquito más clarita. ¿Y por qué esta línea verde más clarita es importante? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Nosotros estamos haciendo un análisis a futuro en base al relevamiento de expectativas, en donde la inflación, la línea gris, sube más rápido que la línea gris clarito, que es la proyección del dólar. Es decir, que hay el cambio en el tipo de cambio mes a mes es un poco más lento que el cambio en la inflación. Eso genera de alguna manera lo que se llama inflación en dólares. Nosotros tenemos en pesos, sino que también en dólares, hasta que en algún momento se debería acomodar. Entonces, como nosotros estamos debiendo uvas, si esas uvas la pasamos a un tipo de cambio que queda más o menos chato, pero al mismo tiempo el valor de la inflación sigue siendo alto, lo que va a pasar es que nuestra deuda en dólares de golpe va a subir sideralmente. Entonces, fíjense en esta proyección, en donde el tipo de cambio en un momento queda paralizado, pero seguimos teniendo inflación, nosotros pasamos a lo mejor de ver $110.000 a de golpe de ver $140.000. ¿Bien? Y esto es muy importante, porque si nosotros seguimos viendo hacia futuro, ¿qué tenemos de alguna manera? Un tipo de cambio planchado, como viene pasando ahora, pero una inflación alta, lo que va a pasar es que vamos a sacar el crédito y al primer mes vamos a deber la misma cantidad de dólares, pero progresivamente vamos a deber más dólares a pesar de que estamos pagando nuestra deuda. Y esto es muy importante considerarlo, porque al momento de sacar una propiedad, si nosotros efectivamente estamos en un momento de tipo de precios muy deprimidos, deberíamos esperar que los valores de la propiedad también suban, porque yo estoy comprando algo que vale $110.000 y si ese valor no sube y tengo que ejecutar la hipoteca, no voy a poder pagar toda la deuda. Entonces, este dato es importante. Es importante que ustedes hagan las cuentas, es importante que también hablen con un asesor inmobiliario, yo no lo soy, yo solamente los ayudo en lo que es el cálculo y las proyecciones macroeconómicas, pero si hoy los precios de las propiedades están muy baratos y el día de mañana van a subir, probablemente algo que yo estoy comprando a $110.000, el día de mañana, si sigue habiendo esta disparidad entre inflación y dólar, es posible que mi propiedad también suba de valor. Entonces, quizás este aumento que nosotros estamos viendo acá no debería necesariamente asustarnos cuando pasa de 110.000 a 140.000, porque quizás es posible que ese valor de propiedad que nosotros compramos también aumente, porque si hay inflación en dólares por este spread que nosotros vemos acá, en donde el tipo de cambio queda fijo, pero tenemos inflación, esa inflación en dólares también debería trasladarse a mi propiedad. Y con esto cierro, espero que esta información les sea útil, espero que el análisis también. Les voy a compartir este Excel en el canal y cualquier cosa comenten en comentarios y por favor denle un like que me ayuda un montón.